Que nos instruyas, que nos exhortes, y si tienes que reprendernos, repréndenos, Señor, pero que pongamos atención a la palabra que es para beneficio de nuestra alma. Toca el corazón de cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, dale la mano al que está a su lado, dígale: qué bueno verle, hermano, qué bueno que está en la casa del Señor. Muy bien. Gracias a los hermanos del grupo de los blancos, el hermano Alex, que nos invitaron a predicar hoy. Amén. Gloria al Señor. Hoy tuvimos un culto muy lindo en la mañana de misiones. Tuvo el reverendo Miguel Charris, misionero en Baton Rouge. Muy tremenda la intervención, nos motivó a las misiones. Bien, hay un tema que quiero compartir muy rápidamente, es sobre la obediencia y el Espíritu Santo. La obediencia. Aquí hay dos palabras que menciona el escritor de Samuel. Una de ellas es obedecer y la otra es prestar atención. Son dos cosas diferentes. A veces no obedecemos porque no prestamos atención. Y la obediencia es importante comprender por qué obedecemos. A su nombre. Nos es difícil obedecer. A los hijos les es un problema obedecer a los padres. Porque a los hijos, dice el libro Proverbio, que la terquedad está metida en el alma de los jóvenes, de los muchachos. Parafraseando. Muchacho, usted le dice algo y ¿qué problema? No quiere decir, anda a fregar, da la vuelta, ahorita voy. Anda a fregar, ya voy. Ya casi estoy fregando. ¿Y quién termina fregando? La mamá y el papá. ¿A quien no le pasa eso? Levante la mano. Oh, a todo el mundo le pasa. Porque es el problema de la obediencia. Y si nosotros en el hogar no le enseñamos a obedecer a los muchachos serán desobedientes siempre. Una vez estaba yo en un local comercial y había un policía. Y yo andaba, creo que con un sobrino, no recuerdo con quién andaba, o era uno de mis hijos que estaba pequeño, no recuerdo, y se estaba portando mal y le digo: oye, ven, te voy a echar el guardia si no te portas bien. Me dice el guardia: oiga, no le diga eso al niño, porque él lo que le va a coger es miedo a la policía, y los muchachos no tienen que tenerle miedo a la policía, sino saber que son amigos para que obedezcan. Y la obediencia muchas veces no la centramos, no le damos el matiz correcto a la obediencia. Hay veces que hay gente que obedece a la fuerza, obedece por temor, pero a Dios hay que obedecerlo con el corazón. Amén. Hay que obedecerlo porque uno ama a Dios, y lo que hacemos tenemos que hacerlo para el Señor. Note bien que cuando Samuel habla aquí, él dice en el versículo 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. Para Dios más importante es la obediencia, no es el sacrificio. Usted puede caminar largas horas, usted puede dar a la obra todo lo que quiera, pero la obediencia es importante, porque la obediencia es lo que Dios determina para que nosotros vivamos correctamente. Versículo 22, la parte final dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y viene la otra partecita: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando habla de rebelión está hablando de la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es cuando alguien determina no obedecer. Sabe que tiene que obedecer, dice: no me da la gana, no quiero, no lo voy a hacer. Porque el problema es que para obedecer muchas veces
vemos a quién debemos obedecer, sea quien sea. Mire, los padres son una autoridad puesta por Dios. La policía es una autoridad puesta por Dios. El presidente es una autoridad puesta por Dios. Los diputados son una autoridad puesta por Dios. Aunque no nos agrade su proceder, son una autoridad puesta por Dios. Romanos capítulo 13 menciona eso, y quiero que vayamos rapidito para poder entrar en el tema en este tiempo que tengo. Capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Miren, nosotros vemos la política como algo malo. Permítame hablarle un poquito de esto para poder establecer qué es la obediencia. Nosotros, la iglesia, tenemos el gran problema. Se nos enseñó mucho tiempo que no debemos inmiscuirnos en política, y dijimos no, eso no, meterse para discutir, no, nada de eso. Pero esa gente establece, y esa gente maneja la autoridad, y han sido puestas por Dios. Dice, no, yo le di mi voto, pero ¿quién te motivó a darle el voto? Ojalá que no sea el saco de cemento. Aunque la Biblia dice que todo lo que hay debajo de la tierra ocurre porque Dios lo permite que ocurra. Mire este versículo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿por quién fueron puestas? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, aquí viene la partecita, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Interesante versículo. Interesante. A usted no le gusta tal diputado, Dios lo puso allí. A usted no le gusta el presidente, y algunos a veces hasta condenamos al presidente. Hermano, ore por ellos para que Dios los ayude, para que Dios los guíe. Pero ellos han sido puestos por Dios. Por eso es que ojalá y Dios quiera que de nuestra congregación saliera un presidente de la República. Ojalá Dios quiera que de nuestra congregación salieran 3, 4, 5 diputados. Ojalá que de nuestra congregación salieran los próximos alcaldes de San Miguelito y los representantes de los diferentes corregimientos. ¿Quién dijo que no? Son autoridades que Dios establece. El problema es que la iglesia se alejó de entender que Dios nos ha dado esa autoridad para establecerla, para usarla para la gloria de su nombre. La obediencia es la disposición de sujetarse a algún tipo de autoridad, que generalmente se divide en dos grandes parámetros: la obediencia a alguien, hablando de persona, institución, ley, de la república, de lo que sea, y la obediencia a Dios. La más grande es la obediencia a Dios. Mire, yo creo algo, convicción personal: si usted obedece a Dios, a usted no le importa a quién usted tiene que obedecer, usted obedece. No saqué ningún amén con esa declaración. Después que usted obedezca a Dios, a usted no le preocupa a quién tiene que obedecer. Usted simple y sencillamente obedece a su nombre. Porque cuando usted obedece a Dios, usted entiende algo. El hermano Macre es mi jefe, mi líder.
Aunque no me gusta su peinado, pero yo me someto porque es mi autoridad. A su nombre. Que para allá vamos varios. Vamos a hacer compañía, varón. Hermano, la obediencia es importante para tener la aprobación de parte de Dios. Yo no entendía eso antes, hermano. Antes yo tenía problemas con el sometimiento, con la obediencia. Muchas veces me metí en problemas por eso. Pero llegó el momento en que empecé a madurar y empecé a creerle a Dios. Si no fuera así, quién sabe por dónde yo anduviera, dónde yo estuviera. Porque mientras la autoridad esté puesta sobre los hombres mortales con problemas carnales, la autoridad va a usarse mal. Pero si obedecemos, recibiremos recompensa de parte de Dios. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Algunas palabras que giran en torno a la obediencia, pudiésemos decir nosotros, una de ellas es acatar. A usted le dice, hermano, vaya allá, usted vaya, cumpla, diga, ¿cómo no, Señor? A veces tenemos problemas con los hermanos, y ojalá que no sea el caso de ninguno aquí para que no crea que tengo algo contra usted. Tienen carro, y el hermano que está acomodando el hermano, acomódalo aquí, dice, no, yo lo pongo donde yo quiero. Hermano, vamos a su carro, no, déjalo que está bien. Venga, sométase. Ese hermano que está allá afuera no es el pastor, pero es una autoridad que Dios estableció. Una vez un hermano dice, oiga, ¿sabes qué? Yo nomás le obedezco a usted, no obedezco a nadie. Usted está mal, hermano. Porque debajo del pastor hay más autoridades a las que hay que obedecer. Aunque no le guste su rostro, la obediencia es importante para recibir aprobación de parte de Dios. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios hará lo que a él le compete hacer. Yo me pregunto a mí, ¿a usted le gusta el presidente que tenemos? Yo no le voy a responder. ¿A usted le gusta el diputado tal? Yo no le voy a responder. Yo tengo mi propia convicción. Yo lo que sé es que el señor Ricardo Martinelli, yo lo que sé es que el señor Pérez Valladares, la señora Mireya, el señor Torrijos y de ahí para atrás todos los que estuvieron, algún día Dios los va a llamar a cuenta. ¿Usted cree que nada más Dios va a llamar a cuenta a los cristianos? No, señores, Dios los va a llamar a cuenta a ellos también y ellos tendrán que rendir cuenta. Si hicieron cosas malas, Dios les pagará conforme a sus obras. A mí me compete y me conviene obedecer. Tiene una autoridad, supervisor general. Alex Flores, supervisor de los blancos. El hermano convoca una reunión. Diga, ¿cómo no, jefe? Ahí estoy, ¿a qué hora? Estoy 10 minutos antes. Pero nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque miramos la figura de Alex. Hey, ¿quién es Alex? Porque yo tengo que ir cuando él dice, sé tu jefe. Amén. ¿Alguien recuerda una vez una frase de, si no me equivoco, del célebre general Omar Torrijos Herrera, que decía, para saber mandar, hay que saber obedecer? Así decía. Él decía en otras palabras, si tú no aprendes a obedecer, jamás sabrás mandar. Porque nadie da lo que no tiene. La obediencia es sinónimo de sometimiento. Podemos hablar un poquito de esto. El caso de Saúl y David. ¿Cuál fue el problema de Saúl? De Saúl, perdón. ¿Cuál fue el problema del rey Saúl? El problema es que el profeta le había dado una orden. Dios le dio una orden a través del profeta. Y le dijo, tú espera ahí a que yo llegue para ofrecer sacrificio a Jehová. A Saúl, aunque era el rey, no le competía ofrecer sacrificio. Pero ¿qué sucedió? Y le dijo el Señor también, oye, mátalos a todos, no perdone la vida de nadie. Pero el rey Saúl hizo todo lo contrario. Perdonó la vida de Agag, perdonó la vida de las mejores vacas. Y cuando llega el profeta le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? No, es que yo obedecí en todo. Y era falso, era mentira. La desobediencia siempre te va a llevar a tener o a querer o a estar tentado a decir una mentira. Hermano, ¿por qué no vino al culto? No, hermano, es que inventó la cosa de una vez, así la inventó. Oiga, dígale que se quedó dormido, hermano. Dígale que se le olvidó.
Que es duro tomar decisiones así, hermano. Hace unos meses atrás, un pastor en Chepo me invitó a predicar a su iglesia. Y yo lo agendé. Un viernes, no me olvido, fue un viernes. Cuando yo estoy en mi casa, me preparo, me visto y me vengo para la iglesia. Cuando yo metí mi carro ahí, eran las 7:40 y suena el teléfono, y tomo el teléfono, me llama el pastor. Pastor, ¿por dónde vienes? Y yo me quedo en el aire. Aló. Yo quería no contestar porque no sabía. No, le estoy preguntando que dónde viene, que te estamos esperando. Y digo, ¿y quién me habla? ¿Quién está allá? Dice, oye, el pastor Chávez, te estoy esperando, tú venías a predicar hoy. La sangre de Cristo. De una vez, la mente, el diablo dice, oye, dile que. Y en ese capítulo 15, ¿lo tiene, hermano? Primera de Samuel. Mire esas dos expresiones que dice el profeta y le habla seriamente, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se desobedezca. En el versículo 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Mire cómo empieza Saúl a tirarle flores al profeta. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. Porque el pueblo perdonó. ¿Está entendiendo la lectura? Dígame, ¿quién había perdonado? ¿Ah? Él, si él era el jefe, él era el rey, a él fue que se le dijo, mátalos y acábalos a todos. Otra mentira. Una mentira siempre te lleva a otra mentira. Para cubrir una mentira tienes que decir otra. ¿Sabe? Hay un dicho. Los padres de uno le enseñaron muchas cosas a uno. No sabían Biblia en el tiempo que no se habían convertido. Pero mi mamá siempre me decía, di la verdad aunque te cueste sangre, porque por la verdad murió Cristo. ¿A cuándo le decían eso? Y nos cargaban alzado con eso siempre. Y mi papá nos decía así, ve, que yo no te sorprenda diciéndome mentira, porque tú sabes que de una se te van a contar dos. Yo sabía que si eran 3 cuerazos, eran 6 entonces. Y nos cargaban así. No diga mentira. La mentira es pecado delante de Dios. Aunque a usted le cueste y lo odien y lo incomoden, diga siempre la verdad. Porque la verdad viene de parte de Dios. Y la verdad es obediencia. Aunque lo miren mal, aunque usted no sea el mejor compañero para ellos, aunque usted lo tiren para un lado, viva bien para Dios, que la verdad trae buena obediencia al Señor. Porque como pecado de adivinación. Y él termina diciendo, pero lo mejor de las ovejas y de las vacas los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificar a Jehová tu Dios. Por lo menos ahí dijo verdad. ¿Saben qué dijo verdad? Dijo Jehová tu Dios, porque no era el Dios de él,
El Dios de él no era el que tenía el profeta, porque el Dios de él era un Dios que le incitaba a decir mentira, pero el Dios nuestro nos incita siempre a decir la verdad. Para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire eso, pero lo demás lo destruimos. El verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se dan cuenta que era desobediente? Entonces el versículo 15, y Saúl respondió, el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de los tributos de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Y si usted va al 15:3, eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Dice en versículo 3, ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Oiga esto, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Él le dijo, acábalo todo. Levante su mano y diga, Señor, enséñame a obedecer. Yo necesito que el Señor me enseñe a obedecer. Para mí, hermano, y para usted debe ser prioridad obedecer a Dios. Cuando le preguntaron a un judío y le dijeron esta expresión de porque es la mentalidad de nosotros los occidentales, ¿no? Los occidentales. Le preguntaron, oye, ustedes los judíos son prósperos y ustedes los judíos tienen bastante negocio y dinero porque ustedes diezman bastante. Y el rabino se le quedó viendo y le dice, esa es la equivocación que ustedes tienen los evangélicos, que creen que nosotros somos prósperos porque diezmamos. Él dijo, somos prósperos porque obedecemos la Torá, obedecemos la palabra de Dios. Y el hermano se quedó mirándolo, una gran lección, porque todo se circunscribe en el aspecto dinero, donde dice, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Ese no es el mensaje central de la prosperidad. El mensaje de la prosperidad central es obedecer y Dios prosperará tu vida en todo lo que necesites. Porque la obediencia que te trae satisfacción. La obediencia te trae gozo y alegría. ¿Para qué quiero dinero si no tengo gozo, si no tengo alegría? ¿Para qué quiero dinero si no puedo disfrutar la vida? Hermano, es bueno tener dinero, pero es bueno tener paz en Dios, tener tranquilidad en Dios. Ese era el problema de Saúl. Saúl le dijo, no, nosotros lo hemos hecho. Lo que pasa es que lo hicimos para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Y en ese versículo 18 y en el versículo 19 dice, ¿por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien. Mire, primero Dios le dice, es mejor la obediencia. Y después le dice, es mejor prestar atención. Y después le dice, porque como pecado de adivinación es la desobediencia o la rebelión, y como pecado de idolatría la obstinación. Primero Dios le dice, mátalo todo, ¿verdad? Luego el profeta llega, el rey le dice, no, hemos obedecido. Lo que pasa es que el pueblo lo perdonó y el pueblo lo trajo y lo traemos para sacrificarlo a Dios. Y él le dice, oye, eso no fue la palabra que te dio. Y mire esta expresión interesante. Por eso hay que poner mucha atención a la lectura de la palabra. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído
la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Obstinación. A la obstinación hay que decirle: la obstinación es el reconocer que estoy haciendo algo malo y no arrepentirme y volverme. Eso es obstinación. Amén. Eso es obstinación. Vuelvo a repetirle: la obediencia no se circunscribe a quien tenga el grado de autoridad. La obediencia tiene que estar circunscrita a obedecer a Dios primero. Si yo obedezco a Dios, yo me puedo someter a quien sea, aún el que no me guste. Amén. Eso no pasa a usted, me pasa a mí. Como ustedes tienen líderes en la iglesia, tienen supervisores, tienen líderes, tienen supervisores auxiliares, como ustedes tienen un pastor, yo tengo autoridades sobre mi cabeza. Tengo un superintendente, tengo un vice, tengo un secretario, tesorero, tengo supervisores de distrito, tengo supervisores generales, hay vocales, y toda esa es mi autoridad. Y puede ser que en un momento alguno de ellos yo vea que no me gusta cómo habla o cómo ejerce la autoridad, pero yo no tengo que ver eso, yo tengo que obedecerle. Y Dios establece en este principio de la obediencia una bendición poderosa. El valor fundamental en la vida de toda persona le prepara y le abre camino para una vida social bajo los parámetros mínimos de respeto por las normas que los hombres establecen para llevarse a interactuar lo mejor posible unos con otros. Esto también responde al orden jerárquico que la vida estructura, colocando a las personas en diferentes niveles de responsabilidad. Obedecer, cuando es una acción comprendida por la persona que debe cumplir o ejecutar algo establecido. ¿Aló? Eso lo lleva a madurar, lo lleva a crecer. Cuando usted no mira a quien obedece, sino acciona la obediencia, usted crece, usted avanza, usted prospera. Es posible que usted tenga un jefe, que ese jefe es terrible, pero es tu jefe. En esa empresa donde trabaja, ese es su jefe. Amén. Si el jefe le dice: mira, ¿tú sabes qué? Yo no te quiero ver aquí leyendo la Biblia ni orando. Tú no vienes aquí a leer Biblia ni orar. Diga: que es el diablo. No le diga que es el diablo, ese es su jefe. Ore por ese jefe para que se convierta a Cristo. Ese es tu reto mayor que tienes. Yo también tuve jefes. Recuerdo en una empresa, la primera empresa que trabajé, tenía como 2 meses de estar trabajando y mi jefe era una mujer. Qué terrible las mujeres cuando son jefes. Porque los hombres estamos acostumbrados, además que los hombres sean jefes. Cuando las mujeres son jefas, es terrible. Pero son buenas también. Son chéveres también. Gloria a Dios por las mujeres. Los hombres decimos gloria a Dios por las mujeres. Oiga, y recuerdo que yo en la iglesia donde estaba era copastor y había un viaje para Panamá. Oiga esto. Había un viaje para Panamá y yo quería venir para Panamá. Y me inventé una enfermedad. Me fui a la clínica, pagué $5 y compré una, ¿cómo se llama? Incapacidad. Y me vine para Panamá a gozarme acá con los hermanos de la iglesia. Y cuando llego el lunes, le entrego la incapacidad a la jefa. Ella lo miró y me miró y dio la vuelta como a las 10 de la mañana. Yo trabajaba en un depósito, yo veía la oficina y me hizo. Voy para allá y digo: ¿será que me va a aumentar el trabajo? ¿Me va a aumentar el sueldo? Me dice: siéntate ahí y oye lo que te voy a decir. Así. Una señora alta así. Tú a mí no me vas a coger de boba. No me vengas con el cuento que estabas enfermo. Tú andabas por una cosa de tu iglesia.
¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo sopló? ¿Quién se lo sapió? Yo creo que fue el mismo diablo, hermano, para avergonzarme a mí, porque uno a veces hace cosas que cree que las hace para Dios, pero lo hace en desobediencia. Si usted trabaja en una empresa, no compre incapacidad. Mejor déjese caer una plancha en el pie y es una incapacidad con razón. Pero no haga lo que a Dios no le agrada. Porque creemos, yo creía que me vine a gozarme y estoy haciendo la voluntad de Dios. No, Dios no aplaude eso. Porque si Dios me hubiera aplaudido eso, yo hubiera sido un bandido comprando incapacidad. Hasta ahí, nunca más compré incapacidad, hermano. Yo dije, el árbol me dijo, ¿qué regaño? Y me dijo, tú acabas de entrar, tienes 3 meses, tú sabes que necesitas el salario, ¿cómo se te ocurre? Esto es una empresa seria, y me agarró como media hora. Qué cosa más terrible, hermano. Después esa jefa se convirtió en mi madrina de matrimonio. Muchos años después que estaba acá pastoreando, pasaba a la empresa, era la empresa La Pascual en David, y yo llegaba y dice, oye, tráele 4 cajas de galletas para los hijos del pastor Donatilo, antes decía pastor, y me llenaba a mis hijos de galletas, porque después entendí que Dios la había puesto ahí, que aunque no me gustara, era una autoridad puesta por Dios, y Dios de ahí me sacó y me prosperó y me bendijo, pero la lección fue dura, porque todos se dieron cuenta que me habían dado mi bañada. Y se reían de mí, hermanito, comprando incapacidad, yo con mi cabeza agachada, por ahí, avergonzado. Pero si yo hubiera sido obediente, no me hubiera pasado eso. A su nombre. Hermano, hay cosas que no nos agradan, hay cosas que no nos gustan. No estamos para que nos agrade o no estamos para que nos guste. Mientras estamos bajo autoridad, hay que obedecer, y el que manda responderá por a quien manda. Amén. Hay un dicho que es una gran realidad, pero dice que el mandado no es culpable. Claro, si lo mandan a matar a alguien, no obedezca eso. No, claro, no obedezca eso. Hey, dale, fúmate este cigarrillo. No, yo no voy a obedecer eso. Yo estoy hablando con gente que conocen y saben lo que estoy diciéndole. Yo he tenido, hermano, hablado con mucha gente que tienen empresas y dicen eso. No, pero que se la pasa aquí nomás metido en el baño orando, yo no sé por qué. Y deja hey. No. Y tenemos problemas en las iglesias, que tenemos empresas en las iglesias, porque los empleados se dan lo que pasa es que él es el diablo, él está en contra de la obra de Dios. No, es que hay que ser serio. Usted tiene un puesto donde usted trabaja, en la iglesia, donde sea, usted tiene que obedecer sus 8 horas de empleo, a menos que usted pida permiso y el jefe le diga, ¿cómo no? No hay problema, usted va con la bendición, váyase en paz, no hay problema. Amén. Y usted se va en paz. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y termino diciéndoles esto, porque este tema es un tema muy profundo. A mí me gusta mucho, yo estoy luchando con Dios para ser obediente. Todos tenemos ese grado de desobediencia. Pero la obediencia forma parte del existir para actuar lo mejor posible. Este rey le dijo, no, hombre, si es que yo he obedecido, yo he hecho lo correcto. Y vuelve en el versículo 21 a repetir la misma mentira. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Le metió una zancadilla al sacerdote cuando le habló de las primicias. Porque ¿para quién eran las primicias? No eran para Dios. Las primicias eran del sacerdote. No, pero mira, pastor, te traje las primicias, las mejores vacas. Y eso tenta a cualquiera. No, pastor, yo le metí al 38, pastor, así que tranquilo. Aquí tiene, primisita ahí. Yo tuve que tomar una decisión bien seria una vez, en la primera iglesia que pastoreamos en Chiriquí. El hermano tenía unas parcelas
donde vendía cosas que a Dios no le agradaban. Tuvimos que conversar con el hermano. Hermano, su intención es buena, pero a Dios no le agrada este negocio. Pastor, pero no lo siento, hermano. Pero qué bueno que el hermano entendió lo que Dios quería decirle y obedeció, y Dios lo prosperó más de lo que antes tenía. Porque la obediencia es clave para prosperar. La obediencia es clave, el sometimiento es importante. Esos beneficios de la obediencia: satisfacción constante de haber cumplido. Cuando alguien te manda a hacer algo y tú obedeces, tú te sientes bien. Relaciones armónicas y de confianza con las autoridades. Nos cuesta cuando vamos en el carro y pasamos 120 kilómetros y hay uno vestido de uniforme y dice, y uno viene dándole miles de excusas. Y uno quiere que el hombre le diga, te la perdono. Pero cuando saca el aparatito ese y te lee tu licencia y sale un papelito y tú dices, vaya, $75, $50, $60, pero desobedeciste la señal de tránsito que decía velocidad máxima 80 kilómetros, ibas a 120 y te vas en el carro, hijo del diablo, que esa moto se le dañe y que esto y aquello. No, nosotros no hacemos eso, pero algunos allá afuera se hacen eso, ¿verdad? Y le dejan caer el cielo encima y que ojalá que pase por ahí el metro te atropelle y todavía no hay metro, ¿no? O sea, está tirándolo adelantado. Pero fue desobediente y la desobediencia trae consecuencias. A su nombre. La desobediencia trae consecuencias. Hermano, yo un día iba para Chiriquí, 1 de la mañana, iba en Chame, y ahí en pleno pueblo, y no había carro, no había nada, nadie iba en bus, para nada había delante de mí. Yo iba rápido para Chiriquí y me abrí y ¡bum! Crucé el bus. Y cuando voy a la vueltecita allá, hay uno con un palo naranjado. Oye, a mí me entró un frío, porque cuando tú lo ves así que te paran, te da un frío, así, una cosa rara. Y me bajo yo, me dice el oficial, ¿tu licencia? ¿Por qué vas a tanta velocidad? Yo iba para un entierro de la abuela de mi esposa. Y no, lo que pasa es que la abuela de mi esposa se murió y vamos para Chiriquí, después va a ir para Changuinola. Me dice, bueno, si tú vas a esta velocidad, te van a enterrar a ti, también a tu mujer y tus hijos. Van a tener entonces que venir de allá, enterrarte acá. No estás viendo que esto es una velocidad excesiva, que no sé qué, y empezó a darme un sermón. Y yo calladito con la cabeza agachada, porque usted no ni hable. Usted obedezca. Desobedeció, como dicen en Chiriquí, azoque. Amén. Y por último me queda mirando y me dice, ¿y tú qué trabajas? Yo no me atrevía a decirle, pero no le voy a mentir tampoco. Y le digo, bueno, yo soy pastor. Ah, usted es pastor. Cuando más usted tiene que tener cuidado. Tenga su licencia y váyase con cuidado. Me salvé. Pero yo tuve que aguantarme el sermón e irme después, me fui bendiciéndolo, porque la desobediencia te va a traer consecuencias. Usted quiere bendición, quiere prosperar, obedezca a sus líderes, obedezca al supervisor, obedezca al líder, obedezca al anfitrión, obedezca. Tiene que aprender a obedecer. Todos nosotros, por más alto que estemos, tenemos a alguien que está sobre nosotros. Amén. Esa palabra debe quedarse grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 22 es cuando Samuel le dice a él, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se desmerezca la palabra de Jehová. Yo quiero decirle algo, yo de nada me sirve predicar 20, 30, 40 años, de nada me sirve, hermano, ayunar 5 días a la semana, de nada me sirve orar 10 horas al día, de nada me sirve leer la Biblia si no obedezco. Si yo como pastor predico la palabra toda mi vida y soy desobediente a mis autoridades, que a veces le dan ganas a uno desobedecer, porque tú sabes que a veces hay autoridades que andan peor que uno, se portan más mal que uno a veces. ¿Aló? Amén.
Eso es cierto, hermano, no escondamos el sol con una mano, pero yo no tengo que ver eso. Yo lo que tengo que ver es el principio que Dios me dijo, que tengo que obedecer a la autoridad que Dios me ha establecido. Amén. Usted entra por esa puerta, ahí se encuentra el protocolo se ve que lo voy a no, quita, yo me siento, yo quiero. El Ujier da el celular, oiga, guarde su celular, ¿qué? Yo lo compré ese mío. Haga silencio, ¿por qué? ¿Usted es el dueño de esto? Y uno siempre tiene la tendencia a defenderse. Los muchachos, ahí andan fregados, yo de nuevo, ¿por qué no mandan a la otra? Hermano, saca la correa y ponlo a bailar de verdad. Coge, baila, ahora sí baila con ganas. Pero vaya a obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque la desobediencia se ha ligado al corazón del muchacho, dice el proverbio. Pregúntale a los hermanos que tienen más de 60 años aquí. Si antes lo mandaba el papá o la mamá a hacer algo, pregúntele que qué hacían. Derechito, ¿cómo no? De una vez, porque donde dijera no, vaya para la frontera a comprar chapa nueva. Sí, hermano, eso eran los padres anteriores, pero hoy día los muchachos no quieren obedecer. Y eso se va ligando, eso se va pegando, y eso traemos esa cultura a la iglesia. Eso hay que desaprendernos, quitarnos esa cultura, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y uno dice, ese versículo es para mí, entonces lo dejo a Dios, no lo dejo a los hombres. No, pero es que la autoridad que Dios estableció es para que se obedezcan. Y mire, la parte final le dice, ¿cómo? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esta parte es la que debemos tener bien claro, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, ¿cuál es, como dicen por ahí, cuál es la moraleja o cuál es la enseñanza de este pasaje? Usted obedezca sin mirar quién lo manda. Amén. Obedezca sin mirar quién está al frente. Porque hoy es el hermano Alex. Él no es eterno, mañana estará usted. Y lo que usted sembró, eso usted lo cosechará. Hoy usted como padre le manda a su hijo, y sus hijos quieren ser desobedientes por naturaleza. No lo entienden. Usted los regaña, usted les habla duro, se ponen bravos. Mañana que ellos sean padres, lo van a entender, pero será muy tarde, porque van a cosechar lo mismo que sembraron. Y eso se aplica tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Yo estoy seguro que yo no seré pastor toda la vida aquí, a menos que a Dios le dé la ganita que yo siga hasta que yo me jubile, o yo me muera, o Él venga. Pero aquí pasará otro, y vendrán otros, y todos los que vengan tendrán que dar cuenta a Dios, y usted tendrá que someterse a la autoridad que Dios establece, porque le repito, no somos eternos, algún día pasaremos de acá. Yo quiero en esta tarde aplicar esta palabra al corazón de nosotros, y este llamado aún, lo repito, va conmigo. Vamos a venir un momento acá adelante. Voy a hacer un solo llamado y vamos a pedir al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Venga aquí adelante y diga: Señor, yo necesito aprender la obediencia. Eso va conmigo también. Eso es aplicado para todos nosotros, porque todos nosotros tenemos la misma naturaleza. Tenemos la tendencia a desobedecer. Padre, te adoramos en esta tarde. Pase aquí adelante, hermano, hay bastante espacio. Y dígale: Señor, yo necesito aprender a obedecer. Yo necesito aprender ese principio de la obediencia.
Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Yo creo que podemos tener los líderes y los autorizamos para que puedan bajar y poner las manos sobre los hermanos. Este es su pueblo, aleluya. Y puedan decirle al Señor, Señor, ayúdale a obedecer. Mientras adoramos al Señor, cántelo, cántelo allí. Un sacrificio. Sacrificio quiero ser. Dígale al Señor, yo necesito obedecer. Toma mi ser. Señor, yo necesito aprender a obedecer. Yo necesito aprender el principio de la obediencia. Yo necesito, Señor. Yo te he fallado muchas veces.